Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Miriam y Ricardo en ese segmento maravilloso de cada semana, donde realmente estamos encontrando lo que es más, es reencontrándonos con lo que ya sabemos, pero que pronto habíamos dejado en el olvido, lo que habíamos puesto de pronto en no en nuestra antesala, sino en la parte posterior, y son conocimientos que ya teníamos, pero los dejamos pasar. Aquí lo importante es que los estamos reviviendo, y este es con el propósito de que conozcamos realmente quién es, de quién estamos hablando, de quién dependemos, de quién somos creación, de quién somos dueños. Entonces, así que Ricardo, Miriam, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, Jorge. Quiero saludarte y a todos los que nos escuchan y nos ven en cualquier parte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto el día de hoy poder conectarnos con ustedes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, en México. Y iniciamos en nuestro segmento el día de hoy. Que se llama Que te conozcan a ti y transmitimos a través de Busco en Ti Radio Online. Y bueno, vamos hoy a continuar con algunos nombres, como bien decía ahorita Jorge, lo que estamos haciendo nosotros es retomar muchas cosas que nos permiten a nosotros conocer la persona de Dios, porque al conocerlo podemos relacionarnos de mucho mejor manera con Él y además podemos de una mejor manera entender quién es Él y lo que podemos esperar de nuestra relación con Él. Entonces, hoy vamos a continuar y vamos a empezar con otro de los nombres que aparecen en la Biblia también, que es uno que a lo mejor no es tan conocido para nosotros, pero que es muy importante y que es el Shaddai o el Shaddai, que algunos también le llaman así, ¿no? Ese nombre significa el Todopoderoso. Algunos estudiosos han llegado también a sugerir que pudiera significarse el Dios de las montañas. La mayoría acuerdan con que es más el Todopoderoso, aunque el Dios de las montañas también tiene ahí como que algo interesante, o también Dios Todopoderoso, que también, o el Todopoderoso, perdón, que digamos que son los tres significados que son más aceptados por los estudiosos. El primero de ellos es el Todopoderoso, el Dios de las montañas o Dios Todopoderoso, ¿no? Y tenemos algunas referencias bíblicas muy interesantes donde podemos ver cómo, y repito lo que la semana pasada dijimos, que a final del día no son nombres que en su mayoría Dios dio acerca de sí mismo. Algunos sí, la mayoría se los acabó poniendo la gente al mismo Dios porque veían que era una característica de él. Entonces son nombres que vienen de sus mismas características, ¿no? Aquí la primera referencia que tenemos la encontramos en Génesis 17:1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces vemos cómo en este caso él mismo se presenta a sí mismo como un Dios todopoderoso. Por eso es que muchos escritores o muchos estudiosos dicen que deberíamos entender el Shaddai como Dios todopoderoso, ¿no? Entonces vemos que aquí es donde él se presenta, y además se presenta en una situación muy interesante, ¿no? En Génesis, ahí mismo también, el mismo libro, en el capítulo 49, versículo 25, cuando Dios también está hablando con el hombre, le dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con las bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Entonces seguimos viendo cómo es que Dios se sigue presentando a sí mismo como el Dios todopoderoso o el todopoderoso. ¿Por qué es para nosotros importante entender que Él se está presentando de esta forma? Porque, como dijimos, el nombre de esta sección es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Bueno, que es el texto de donde lo sacamos, que es Juan 17:3. Porque nosotros podemos llegar a conocerlo a Él como el Dios que tiene todo, todo, todo
el poder para poder manifestarse a nosotros en nuestra vida, para poder meterse en cada una de las situaciones que atravesamos, para resolver cada uno de los conflictos que nosotros enfrentamos, aunque ojo, no hay que irnos con la finta, porque nosotros en ocasiones cuando pensamos en que Dios es fuerte, es grande, es omnipotente, que sí es todo eso, en ocasiones pensamos que lo es solamente para resolver problemas nuestros aquí en la tierra. Y acuérdense que Dios ve mucho más que solamente las situaciones que nosotros aquí enfrentamos en la tierra en este momento. Para ti y para mí, que estamos limitados, como hemos visto en programaciones anteriores, que estamos limitados por situaciones como el espacio, como el tiempo y todo eso, pensamos que lo más importante de la historia de la humanidad es lo que me está pasando a mí en este momento, ¿verdad? Y que donde Dios debería tener mayor atención en este momento es en mi circunstancia, ¿verdad? Y la verdad es que las escrituras nos enseñan y la historia nos enseña que hay cosas que son mucho más grandes, mucho más altas, mucho más importantes que la circunstancia que nosotros podamos estar pasando. Claro, cada uno de nosotros pensamos que lo que me pase es lo más importante porque es a lo que soy más sensible. Pero la escritura nos enseña que tu vida y la mía, a final del día, forman parte de un programa, de una agenda, de un propósito que es muchísimo más grande de lo que nosotros podemos siquiera pensar que pudiera estar sucediendo alrededor de nosotros. Entonces, cuando hablamos de que el Dios es todopoderoso, no podemos solamente centrarnos en Él, en que es todopoderoso para resolver mis problemas de ahorita, sino que Él es poderoso para tener control de todo el universo, todo el momento, y que eso involucra a la vida de todas las personas que hay en el mundo, aunque algunas de ellas ni siquiera sean creyentes o muchas ni siquiera sean creyentes. Entonces, eso tiene que hacer que nosotros podamos expandir o ampliar el conocimiento que tenemos de Dios y no restringir a la persona de Dios a un momento y a una circunstancia determinada, sino podemos confiar que Él es muchísimo más grande de lo que nosotros hoy siquiera necesitamos y que lo que nosotros estamos pasando, claro que es importante para Dios, claro que Él presta atención. La Escritura nos enseña que Él incluso tiene contados hasta los cabellos que tenemos en la cabeza. Eso significa que el nivel de atención que tiene sobre nuestra vida es enorme. Nosotros no alcanzamos, vaya, nosotros como no nos estemos quedando pelones, pues no sabemos cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Podemos contarlos por cientos de miles, pero no tenemos ni idea. Él sí, porque ese es el nivel de conocimiento y de atención que tiene sobre nuestra vida, y eso, si lo llevamos al punto de que Él es todopoderoso, nos hace entenderlo de una manera diferente, de que no solamente lo es, y con eso cierro este nombre de Dios, que no solamente lo es para resolver ahorita nuestros problemas, sino para tener control de toda la historia, de toda la humanidad, por todos los siglos, incluyendo la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, podemos conocer también a Dios como el Shaddai o el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso o el Dios de las montañas. Ok, pues muy bien, qué interesante este nombre que acaba de decir Ricardo. Y bueno, les voy a mencionar también el siguiente nombre, que es Emanuel. Y Emanuel, tal vez muchos han escuchado esa palabra, incluso es un nombre propio. Y la palabra Emanuel, pues es una palabra hebrea, de origen hebreo, que significa Dios con nosotros, es lo que significa. Y también significa con nosotros Dios, pero es más conocido como Dios con nosotros, Emanuel. Y vamos a leer la cita de Isaías 7 del 13 al 14. Nuevamente, Isaías 7 del 13 al 14, que dice así: dijo entonces Isaías, hoy, bueno, en el 13 empieza, dijo entonces Isaías,
Oigan ahora, casa de David. Y pues bueno, aquí como paréntesis, este es un pasaje en el que Isaías, el profeta, está hablando a Israel, a la casa de David. Y ya en el 14 dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y pues aquí vemos que Manuel es un nombre propio de simbolismo pues mesiánico aplicado a que Jesús iba a venir a nacer a esta tierra. Y pues mesiánico pues se refiere se está refiriendo a que Israel estaba esperando la venida de un enviado de Dios que iba a venir a salvarlos y a librar al pueblo. Eso, ahora sí que es un nombre profético en el que este versículo está hablando de un cumplimiento de una profecía que mediante una palabra que Dios estaba diciendo al pueblo, de liberarlos, de salvarlos y que por eso es Emmanuel, que iba a estar con ellos. Por lo tanto, Emmanuel, pues indicaba que Dios establecería, pues, iba a estar con ellos, o sea, su presencia misma iba a estar con ellos, guiándoles, llevándoles, guardándoles, protegiéndoles, dándoles esperanza para que llevara a su pueblo a ser libre. Y pues también vemos que la palabra Emmanuel aparece 3 veces en la Biblia, 2 veces en el Antiguo Testamento, que una es la que acabamos de leer, que está en Isaías 7 del 14. La otra está en Isaías 8:8, que dice, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Ese es un segundo versículo donde aparece este nombre de Emmanuel. Y la tercera vez que aparece es en el Nuevo Testamento, ya en Mateo en Mateo 1, versículo 23, que ya muchos conocemos también ese pasaje, que dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y pues aquí estamos viendo, o sea, cómo en este versículo pues se está haciendo ya el cumplimiento de esta profecía, porque fue cuando ya, no, ya estaba, ahora sí que fue cuando ya Jesús vino a esta tierra y cuando nació, cuando fue su nacimiento. Entonces aquí se cumple esa profecía que Dios había dicho, se había dicho como Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Y pues incluso este versículo lo escuchamos mucho en época navideña, ahorita que se viene época navideña en las pastorelas, hasta escuchamos este versículo, ¿no? De he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces tiene un significado, wow, o sea, increíble. ¿Por qué? Porque Jesús vino como ese Emmanuel que habitó aquí en esta tierra, o sea, físicamente, literalmente estuvo aquí viviendo, o sea, sabemos su historia, que vivió 33 años, o sea, vivió físicamente en esta tierra y mediante, pues, su venida, su obra redentora, pues nosotros ahorita podemos disfrutar de su presencia aún aunque él ya físicamente subió al cielo, pero podemos disfrutar de su presencia. Ese nombre de Manuel lo podemos vivir actualmente, ahorita. O sea, ¿por qué? Porque puede ser, él sí, podemos vivir de su presencia mediante su Espíritu Santo, porque vamos a ver cómo en Juan 14 del 25 al 27, dice así,
Dice, les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Aquí Jesús está diciendo que pues él ya iba a ir, pero que iba a mandar ese consolador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ahorita está, y el Espíritu Santo es Dios. Entonces ahorita vivimos el Dios Emanuel, podemos vivir ese Dios Emanuel de saber que Dios está conmigo, Dios está contigo. ¿Y qué implica ahorita en ese versículo que les acabo de leer? ¿Qué implica que Dios está con nosotros? En este versículo dice que nos va a dejar esa paz, el que Dios esté conmigo implica que nos deja su paz y que está el Espíritu Santo, que es un consolador, que nos va a consolar en todo momento. La última parte de este pasaje, lo que es Juan 14, en el versículo 27, en la traducción lenguaje actual, dice así, les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que desea este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo pronto que va a pasar. Entonces, al vivir ese nombre de Dios, Dios Emmanuel, que no nada más se debe de quedar como un conocimiento, sino que debemos de vivirlo, quiere decir que Dios va a estar conmigo y Dios estar conmigo y con usted. Significa que Dios derrama de su paz y dice que no se preocupen ni tengan miedo por lo que ha de pasar. Cuando estemos en preocupación, cuando estemos pasando situaciones que luego nos generan angustia o dificultades, o aún en cualquier situación, por difícil que sea, tenemos al Dios Emanuel, que Dios está con nosotros. ¿Para qué? Para darnos paz, porque va a estar con nosotros, nos va a estar ayudando, nos va a dar esa protección, nos va a ayudar a que podamos ser libres de todas esas cosas que nos están turbando. Y pues por lo tanto significa que Él habita entre nosotros. Y ahora, Dios Emanuel, Dios está conmigo, Dios está contigo. ¿Hasta cuándo va a estar ese Dios Emanuel con nosotros? Pues siempre, siempre va a estar. No es temporal, sino que Dios va a estar con nosotros siempre. Mateo 28:20 que dice así, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y este pasaje es de cuando Jesús pues ya va a subir al cielo y les dice a sus discípulos, ya les da, ahí habla con ellos ya subiendo al cielo y les dice que va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ese Dios Emmanuel, vemos cómo Dios se revela con ese nombre, se materializa, se hace presente físicamente al venir Jesús a esta tierra y ahorita sigue presente con nosotros. Está su presencia, tenemos a su Espíritu Santo habitando con nosotros. Entonces, saber que Dios Emmanuel está conmigo, está contigo, no estamos solos. Cuando te sientas solo, que digas, ay, estoy solo, recuerda este nombre, Dios Emmanuel, Dios contigo. Ahí recuérdalo, Dios contigo. ¿Y Dios contigo para qué? Para traerte salvación, para traerte perdón, para traerte restauración, para traerte paz, para traerte consuelo. Saber que Él va a estar siempre, no importa que pase, Él va a estar siempre. Y pues este fue lo que es el Dios
Emmanuel. Muy bien, amor. Y continuamos con uno que también es muy famoso para nosotros, los creyentes que normalmente leemos nuestra Biblia, sobre todo si lees la versión, por ejemplo, Valera 60, que es posiblemente las más leídas y todo eso, en muchas de las versiones que hay todavía se sigue utilizando y es el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es muy interesante porque a diferencia de todos los demás nombres que los encontramos que nacen en la escritura, lo cierto es que el nombre de Jehová no nace en la palabra, en la Biblia como tal. En la Biblia cuando Dios se presenta con Moisés, en Éxodo 3:14, recordarás esa historia cuando está Moisés pastoreando unas ovejas y de repente Dios llama su atención a través de la zarza y él se acerca y empiezan a tener un diálogo donde le está pidiendo, le está instruyendo Dios a Moisés para que libere a su pueblo Israel de Egipto. Una de las preguntas que le hace Moisés es, oye, pero ¿qué les voy a contestar cuando me pregunten quién me envía? Porque pues, él sabía que por sí solo pues, no podía llegar a liberarlos, ¿verdad? Y decía, ¿qué voy a contestar cuando me digan quién me está enviando a liberarlos? Y la respuesta de Dios a esa pregunta de quién voy a decir es, diles que el yo soy te está diciendo que hagas esto, ¿no? Ahora, cuando encontramos ahí yo soy, en realidad no lo encontramos como Jehová, lo encontramos como 4 letras que son las que los escritores estuvieron utilizando durante muchos siglos, que era el famoso YHWH, que es una palabra que no tenemos forma de pronunciarla no solamente en el castellano o en el español, sino realmente en ningún idioma hay forma de pronunciar esto. Y lo hacían así los escritores, número uno, porque Dios así se reveló, pero también lo estuvieron respetando durante muchos siglos, porque era una forma de mostrar reverencia al nombre de Dios. De hecho, en mucho tiempo estuvo diciendo que Dios era el nombre, así se le llamaba en cierto tiempo, ¿no? Entonces, era una forma de mostrar reverencia al nombre de Dios, no apuntándolo de otra forma para mostrar un respeto tal que ni siquiera lo podamos pronunciar. En el siglo XVI, perdón, cuando ya empezamos a tener que explota el tema de las traducciones en la Biblia, cuando empieza a suceder lo de Lutero, cuando empieza a ver el tema de la imprenta, y la palabra empieza a traducirse a diferentes idiomas, empiezan las Biblias en alemán, las Biblias en castellano, y empieza a suceder todo eso. Uno de los muchos traductores que tradujo al castellano, lo que hizo fue que tomó la palabra Adonai. Si tú escuchas este programa con frecuencia, hace 2 programas anteriores, Adonai fue el primer nombre de Dios del que nosotros hablamos. Adonai es el plural de la palabra Adón, que significa el Señor. Algunos también lo traducen como el gran Señor, pero digamos que el Señor es una traducción mucho más difundida, mucho más aceptada con los diversos estudiosos, ¿no? Ahora, ¿qué hizo este autor? Es que él tomó las vocales que él pensó que podían ir y las metió en la palabra YHWH para dar a luz lo que hoy entendemos, dependiendo de la traducción que leas, en algunas lo vas a leer como Jehová, en otras como Yahvé, que son posiblemente las más. Hay otras traducciones que ya lo traducen directamente como el Señor y las 3 son correctas. Así que no te preocupes como dice tu Biblia. Si tu Biblia dice Jehová está bien, si dice Yahvé está bien, si dice el Señor también está bien. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nos damos cuenta que es el nombre con el que Dios se revela a sí mismo. Lo encontramos en otras porciones de la Escritura, lo encontramos en Éxodo 24, en Éxodo 34:5, en el Salmo 102, lo encontramos en muchas otras partes, pero lo que es importante para nosotros es entender qué significa yo soy. La traducción más aceptada o la referencia más aceptada es aquel que existe por sí mismo o el autoexistente. Es decir, es aquel que, a decir yo soy, es aquel que no necesita de nada y no necesita de nadie para ser. Nosotros necesitamos unos papás.
para haber nacido, ¿no? Y necesitamos de muchas cosas para haber nacido. Lo que nos está diciendo este nombre es que Dios en su momento no necesitó de nada y no necesitó de nadie. Por una razón muy simple, Dios no nació, no hubo un papá Dios con una mamá Dios, que tuvieron un Dios, un Diosito hijo, que es el Dios que hoy tenemos, ¿verdad? Dios simplemente ha sido el mismo desde el principio de los tiempos y desde mucho antes, porque Él no tiene principio, Él no tiene final. Por eso Jesús en Apocalipsis, uno de las veces o con frecuencia en Apocalipsis lo encontramos ya sea como el Alfa y Omega, que significa el que es antes de los tiempos y estará durante toda la eternidad, o también lo encontramos con frecuencia como el que era, el que es y el que será, que es una traducción mucho más interesante porque nos hace una clara referencia de que Él ha estado siempre en el pasado, siempre está en el presente y estará siempre en el futuro. Es decir, Él no está limitado, como veíamos hace rato en el otro nombre que vimos, por el tiempo. Para Dios el tiempo no es una medida, lo es para nosotros porque somos finitos. Nuestros días en la tierra, pues los viviremos 80, 90, 100 años, o sea, y difícilmente más de eso, ¿no? Para Dios el tema del tiempo no es una referencia porque no está limitado en lo absoluto, ¿no? Como tampoco lo está por el espacio, como tampoco lo está por las dimensiones, como no, él no tiene límites en ese sentido, ¿no? Entonces es muy interesante porque una vez que nosotros empezamos a entender que él se define a sí mismo como el yo soy, empezamos a entender un poco lo que es posiblemente una de las partes más difíciles para nosotros de entender, que es la eternidad de Dios. Porque para nosotros, como nacimos y como vamos a morir, nos cuesta mucho trabajo pensar que alguien no tuvo necesidad de nacer porque siempre ha estado ahí y no tiene necesidad de morir porque siempre va a estar. Dios no se hace viejito con el tiempo, a diferencia de nosotros que nacemos y nuestro cuerpo es uno cuando nacemos y luego vamos madurando y luego nos va saliendo a lo mejor un poco de canas y antes nos salió un poco de bigote y cuando pasamos por la pubertad la voz hizo más gruesa en el caso de los hombres, físicamente nos empezamos a desarrollar un poco y luego seguimos creciendo y ya perdimos un poco de masa muscular, nos empezaron a salir canas y ya no tenemos el mismo vigor y llegará un día donde tendremos incluso menos vigor. A Dios no le pasa eso, porque Él no tiene ese proceso, porque como Él no nació y nunca va a morir, Él no puede pasar por ese proceso. Entonces, una vez que tú y yo empezamos a entender eso, empieza, como decía hace rato, a abrir nuestro entendimiento para darnos cuenta que el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, el mismo Dios que hizo todos los milagros que hoy sabemos, es el mismo Dios que cumplirá todo lo que, por ejemplo, Daniel profetizó que sucedería, que Ezequiel, que el Apocalipsis dijo que eso va a suceder y todo eso. Entonces, es importante que entendamos que es exactamente el mismo Dios el que está haciendo todas las cosas, porque es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Él es autoexistente, es autosuficiente, no dependió de nadie, no depende hoy de nadie y no dependerá nunca de nadie. Él simplemente estará sobre todo, pero es tal su amor, es tal su misericordia y es tal su gracia que aún siendo el Dios que está por sobre todo, Él hace todo lo posible por estar con nosotros el día de hoy. Se hace accesible para que nosotros no tengamos sino solamente de cerrar tal vez nuestros ojos y decir, Señor, y Él automáticamente detiene el universo, detiene lo que tiene que hacer para prestarle atención a nosotros que somos sus hijos y que lo buscamos a Él. Y este es el punto que para ti y para mí es importante. Y por eso es importante que lo podamos conocer, porque una vez que lo conocemos, empezamos a establecer una relación personal, una relación íntima, una relación consciente con Él. Y eso es el sentido de conocerlo, que podamos llegar a darnos cuenta quién es, porque una vez que llegamos a entender quién es,
en realidad no tenemos otra más que amarlo, más que respetarlo, más que desearlo, más que desear estar una eternidad a su lado, porque hemos entendido quién es Él, quiénes somos nosotros y lo que queremos de Él. Eso, amigos, es la razón de ser de que transmitamos a través de Busco en Ti este programa, que te conozcan a ti. Si tú ya conoces a Dios, te invito a que puedas cada día fortalecer tu relación con Él a través de tu lectura de la Escritura, a través de tu oración, a través de congregarte, a través de platicarle a otros lo que Dios ha hecho contigo. Fortalece cada día tu relación con Él. Y si tú hoy no tienes la certeza de que haberle conocido, o si tú sabes que aún no le conoces, este es el día que posiblemente estás esperando. Yo te invito a que si aún no lo has hecho, ¿por qué no agachas tu cabeza un instante, cierra tus ojos unos segundos y dile: Dios, quiero conocerte. Quiero conocerte como el Dios todopoderoso que eres, pero también quiero conocerte como mi Padre. Quiero conocerte como mi Salvador, como mi Redentor y como aquel que me ama de tal forma que prefirió mandar a su Hijo para morir por mí antes que vivir sin mí, porque tu deseo es salvarme, tu deseo es darme vida por la eternidad y abrazarme a tu lado por siempre. Dios, déjame conocerte. Déjame conocerte, te lo pido, porque yo sé que tú me conoces y a pesar de que me conoces, me amas. Por favor, revélate a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, qué gusto haber estado en este programa que se llama Que te conozcan a ti, Así es, y recuerda, conócelo a a través de través su de su palabra. palabra. Somos Miriam y Ricardo Ortega y nos da mucho gusto saludarte el día de hoy. Que Dios te bendiga. Hasta luego.